Amigos, buenos días. Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy os quería hablar de que el ex vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, está haciendo negocios, son más propios de un capitalista que de un comunista, ya que es conocido que el partido que él creó, que representó Podemos, es pues neocomunista. Está por la izquierda, está básicamente donde están los comunistas, aunque ahora últimamente se ha fragmentado mucho con lo de los comunes, Compromís, Sumar, Izquierda Unida, Partido Comunista de no sé qué, las mareas, y todas unas historias de diversidad de agrupaciones comunistas que un tiempo atrás se habían, digamos, unido para poder obtener representación parlamentaria. De esta manera, pactando con Pedro Sánchez, pues Pablo Iglesias puede llegar a ser vicepresidente del gobierno de España. Y ahora hemos sabido que en Madrid, en uno de los labios más conflictivos, el barrio de Lavapiés, que tiene problemas, por ejemplo, de inmigración, de drogas, de delincuencia, de menas, de inseguridad, de que es un barrio muy sucio, muy insalubre, y pues los que es el lugar donde está la gente de más baja condición social de Madrid. Y ahí, en Lavapiés, Pablo Iglesias es un experimento capitalista muy sencillo, que es la de montar un negocio de bar. Ha montado una taberna y la ha llamado la taberna Garibaldi, en recuerdo de aquel revolucionario italiano que luchaba por lo que en su época se entendía como los derechos sociales y para la unificación de Italia. Se llama Giuseppe Garibaldi. Y este es el nombre que le ha puesto Pablo Iglesias a su taberna. Bueno, pues ¿qué es un bar? Un negocio de bar. Un negocio de bar es como otra empresa cualquiera, otra empresa capitalista. Lo que pasa es que al ser una empresa pequeña, un bar, pues está reducido a la mínima expresión y es muy fácil de entender. ¿Quién es el que lleva un bar? Normalmente un bar lo lleva un autónomo, una persona pues que busca un local de su propiedad o alquilada y pues se dedica al negocio de ofrecer bebidas y alimentos, pero tiene que cumplir con una serie de normativas a las que los obliga el Estado. Pues normativas de la limpieza de un local, donde tiene que tener el extintor, los lavabos que tiene que tener, los metros cuadrados de cada cosa, que tiene que poner los precios, aunque sea un supermercado, tiene que fijar bien los precios. No sé si también afecta al tema del derecho de admisión, porque si antes los bares tenían su derecho de admisión, ahora a cualquier persona por su raza, por su origen, si es inmigrante, si es nacional, si es de cualquier característica, parece que en principio no se le puede prohibir la entrada a un bar. No sé si también entra si va ebrio, o va borracho, o va drogado, o viene con actitudes violentas. Yo no sé hasta qué punto se limita el derecho de admisión, porque el bar de Pablo Iglesias, como que es comunista, pues no sé si van a dejar entrar a personas que sean, por ejemplo, de Vox o del Partido Popular, los tradicionales enemigos de Podemos, del partido de Pablo Iglesias, y que contra los que Pablo Iglesias siempre ha estado para darles caña dura. Bueno, pues este va a ser el experimento de Pablo Iglesias, la creación de un bar, de una taberna, que ya ha empezado con polémica, porque ya lleva poco tiempo funcionando y ya ahora ha tenido que cerrar por un caso de avería de alguna cañería. Yo no sé si esto habrá sido avería de alguno de sus lavabos. Luego, claro, a ver si va a poner en la práctica lo que decía Yolanda Díaz, que había sido su anterior compañera de partido, que hay que reducir los horarios de los camareros. Los horarios normales son 40 horas, aunque en la práctica suelen ser más. Yolanda Díaz quiere que la jornada laboral en España pase a ser de unas 37 horas y media y poco a poco se vaya reduciendo a las 35 hasta llegar a las 32 horas semanales, por aquello de poder compaginar la vida familiar con la vida laboral. También ha pedido, por ejemplo, que a partir de las 10 de la noche
el trabajo en la hostelería sea mucho más pagado. Y además que a partir de la 1 de la noche se tengan que cerrar, que dice que esto es malo para la salud de los trabajadores, de los camareros. Esto va a contra del libre mercado. Fijaos una cosa, no sé casos de gente que se ha quedado sin trabajo. Mucha gente que se queda sin trabajo y no encuentra trabajo en ninguna parte, prueba de montar un negocio de bar, porque es una cosa muy sencilla. Se basa pues en servir alimentos y bebidas a la gente que entra en el bar y que lo pida a un determinado precio. Entonces, para llevar un negocio así, pues una persona tiene que arriesgarse, encontrar el local donde tendrá que montar el bar, lo tendrá que pintar, lo tendrá que decorar, lo tendrá que poner como unos lavabos en buenas condiciones, tendrá que buscarse los proveedores, tendrá que pagar a los proveedores de bebidas y de alimentos y sobre todo tendrá que saber ganarse la clientela. Y para tener la clientela ganada, porque el cliente es siempre la mejor propaganda, pues tendrá que ser muy amable, tendrá que servir puntual, sin hacer esperar demasiado, tendrá que hacer que el cliente salga satisfecho de su bar y no abusar demasiado en el precio, porque si una persona sale insatisfecha de un bar, por la razón que sea, porque los camareros han sido mal educados, porque le han traído mala comida o mala bebida, porque los lavabos estaban sucios, porque se veía el bar también sucio, con las sillas polvorientas, las mesas polvorientas, viéndose la suciedad por los suelos, por ejemplo, que el precio hubiera sido demasiado abusivo, que se hubiera tardado demasiado en servir. Cuando un cliente no sale satisfecho en un bar, o un bar-restaurante, o una taberna, no vuelve. Y además hace mala propaganda contra este bar, porque este cliente insatisfecho siempre hablará mal del bar, no va a recomendar el bar. Por tanto, los negocios de hostelería, los negocios de abrir una taberna, como ha pretendido hacer Pablo Iglesias, pues corren estos riesgos. Entonces, bueno, pues yo no sé cómo lo va a llevar un hombre que es de mentalidad comunista. ¿Cómo funciona un bar, digamos, en un régimen comunista? Yo me acuerdo una vez que vi una película de Arnold Schwarzenegger, el mismo que protagonizó las películas de Terminator. Una vez hizo una película sobre un oficial de policía ruso en Moscú. Y Arnold Schwarzenegger, que la película se titula Iván, Calor Rojo, pues este Iván entra en un bar de Moscú en la Rusia comunista de a principios de los años 80. Yo creo que era la Rusia, no sé si era la época de Andropov o ya era la época de Gorbachev, de la perestroika. Pues se adentra en un bar comunista para perseguir a una persona que se dedica a la transmisión de las drogas. Y ahí se ve dentro de un bar, lo que era un bar en el Moscú comunista. ¿Cómo debía de funcionar un bar en un país comunista? Pues me imagino que un bar pues sería una empresa del Estado. Y funcionaría como funciona una empresa del Estado. Tienen a sus empleados en nómina, les paga, gane o pierda la empresa, como hace una empresa pública aquí en España. Y si el bar entra en pérdidas, igualmente el Estado asume las pérdidas. Claro, aquí en el caso de Pablo Iglesias, claro, ha tenido que crear una empresa capitalista. Ya sé que en España hay empresas, pues, que son estatales y que cuando van mal, pues se carga a costa de los impuestos. Es decir, las pérdidas las asume el Estado. Y estas pérdidas han de ir a cargo de los contribuyentes, de los que pagamos los impuestos. Por ejemplo, es el caso de Radio Televisión Española, que tiene un agujero enorme, que tiene mucho déficit, muchas pérdidas. Otro tanto lo de Correos. Pero a estos, los que llevan esta empresa pública, no les importa para nada, porque ya se hace cargo el Estado. Entonces, el bar, la taberna comunista de Pablo Iglesias, si no le da, no sé cómo se lo va a montar. Fijaos una cosa, hay un hostelero bastante conocido aquí en España, que es el dueño del restaurante El Asador, que tiene vetada la entrada en su restaurante a líderes socialistas o a políticos socialistas. ¿Por qué?
Porque les han machacado mucho a impuestos. Y este restaurante, el Asador, que tiene muy buena clientela, viene mucha clientela, el dueño del Asador se está quejando de que no encuentra camareros. No encuentra camareros, porque según dice, el gobierno les da pagas a la gente, entonces la gente prefiere más vivir de la paguita, de la subvención, y no quiere trabajar de camareros. No hemos de olvidar, por ejemplo, que Pablo Iglesias es el que había implementado más aquello que se llamaba el ingreso mínimo habilitado, que es una subvención, es como si fuera un sueldo. Y fijaos que en el barrio de Lavapiés, que está la gente de la más baja condición social, seguro que muchos deben de estar cobrando el ingreso mínimo vital, que es la que les regaló Pablo Iglesias cuando era vicepresidente del gobierno, y se dio prisa en hacerlo realidad operativa cuando ocurrió lo de la pandemia. Ahora hay mucha gente que cobra el ingreso mínimo vital, y la inmensa mayoría, yo diría que hasta el 80% de los que cobran el ingreso mínimo vital son inmigrantes. Entonces muchos de estos están en el barrio de Lavapiés, donde Pablo Iglesias tiene su taberna comunista, la taberna Garibaldi. Claro, si cobran el ingreso mínimo vital, van a ir al bar de Pablo Iglesias. Será un bar que creo que se van a encontrar pues inmigrantes, comunistas, gente de izquierdas, o sea, se van a encontrar un tipo de gente que son el electorado normal de Podemos, el electorado habitual. No van a ir ahí, por ejemplo, me imagino gente del Partido Popular o gente de Vox, no creo que vayan a este bar. Por tanto, aparte de los clientes que pueda tener Pablo Iglesias, se debe a que muchos de sus clientes van a ser estos que cobran el ingreso mínimo vital, y si no fuera por esto, quizás ni siquiera irían al bar. ¿Por qué? Porque ahora los bares lo están pasando muy mal. Los bares desde hace unos años, fijaos, con lo de la pandemia, el gobierno Sánchez obligó a cerrar muchos bares y restaurantes, de los cuales muchos de estos hosteleros fueron a la ruina. Y ahora, actualmente, con lo de la crisis económica, con la terrible inflación, con lo de la subida de los salarios y la subida de los impuestos, pues muchos dueños de bares, muchos que llevan negocio de bar, no pueden asumir tantos gastos. Les ha subido todo, la electricidad, los alimentos, les obligan a pagar más a los camareros con el tema del salario mínimo y la subida de los impuestos, por ejemplo. Y todo esto lleva a que lo que sirven, los alimentos o las tapas, las comidas que sirven en el restaurante, los menús, tengan que subir de precio. ¿Y qué ocurre? Pues que la gente cada vez es más pobre, y entonces con estos precios no puede ir a los bares ni a los restaurantes. Por tanto, porque falta dinero, porque el mercado está cada vez más seco de dinero, pues la gente ya no puede ir a los bares y a los restaurantes. Y además, ahora como el añadido Pedro Sánchez quiere abolir la prostitución, la quiere prohibir la prostitución, y además también quiere prohibir los puticlubs. O sea, la gente que solía salir para ir a los puticlubs, que también iba a los bares, que antes de ir al puticlub también iba a los restaurantes a darse una buena comida, pues no va a salir. Y esto también frena mucho el negocio de bar y de restaurante. Y la prueba está en que en los últimos años han cerrado muchísimos bares y restaurantes. Mucha gente que antes, por ejemplo, que trabajaba una cosa, había sufrido un accidente, ya no era apta para este trabajo que ejercía antes, pues probaba a montar un negocio de bar para poder vivir de algo, y pues también para no tener que aburrirse. O mucha gente que se había encontrado sin empleo, pues también probaba de montar un negocio de bar, a ver cómo le iba, y pues se encuentra con esto, que el mercado se ha secado mucho, ya no vienen clientes, por tanto se han visto obligados a cerrar el bar, porque les hacen pagar muchos impuestos. Hay muchas regulaciones que te obligan a muchas cosas. Por ejemplo, los metros cuadrados que tiene que hacer la ventanilla de un lavabo de un bar, los extintores que tienes que tener, la separación de mesas de zona de fumadores o no fumadores, las inspecciones que tienen que venir de control sanitario, en fin, los hosteleros, la factura de la electricidad, de los alimentos que han subido mucho. Los hosteleros tienen que
a asumir una gran cantidad de gastos en un mercado cada vez más seco que hace que ya no sea negocio, o sea negocio muy arriesgado lo de llevar una taberna, un bar o un restaurante. Porque, como ya os he dicho, a pesar de todo esto, como es un sistema capitalista, lo más importante es el cliente, saber ganarse el cliente. Si es un bar que pone precios populares, que no aprieten demasiado con los precios, pueden venir muchos clientes, porque si vienen muchos clientes a unos precios reducidos, como son muchos clientes, el bar puede hacer caja y puede ganar dinero. Tiene que mirar de tener un local bien limpio. Tiene que mirar de ser amables. Tiene que mirar de hacer que el cliente se sienta satisfecho, se sienta bien en el bar. Tiene que, por ejemplo, montar una televisión para que la gente venga allí a ver el fútbol, la televisión, compartirlo con sus amigos. En fin, que lo importante en un bar es tener que ganarse los clientes. Claro, Pablo Iglesias tendrá su clientela de izquierda, clientela de los drogadictos, clientela de menas, clientela de subvencionados y vividores del ingreso mínimo vital y demás paguitas. Y en fin, todo el espectro políticos de la izquierda van a ser los clientes del bar de Pablo Iglesias. Y esto, pues para ganarse los clientes, no es del todo lo más adecuado, porque quien abre un negocio de bar o restaurante, no tiene que posicionarse políticamente, tiene que ser una persona neutral, tiene que ser una persona imparcial. Porque si manifiestas de entrada que eres si te posicionas políticamente, no tendrás como clientes a los que políticamente son contrarios a lo que te posicionas. Por ejemplo, el bar El Asador al que hacía referencia, pues estos no quieren ni comunistas ni socialistas. Yo me acuerdo también que hay algún bar, por ejemplo, un bar de chinos que es franquista. Es un bar que van los nostálgicos del franquismo o van los que se sienten muy de derechas. Y es un bar que está decorado con símbolos del franquismo. No sé si este bar se llama Una Grande Libre, el lema del franquismo precisamente. Y allí pues tenemos el águila de San Juan, el águila franquista, la bandera de España, los símbolos nacionales. Pues el bar lo tiene decorado con símbolos de esta ideología. Y lo regentan unos chinos que son admiradores de Franco. En cambio, pues Pablo Iglesias, no sé cómo habrá sido la decoración de su bar, pero sí hemos sabido de que tiene un menú con nombres de las comidas, los nombres de los cócteles y también les ha puesto unos nombres provocativos. Bueno amigos, pues ya veremos cómo les va a ir lo del bar de Pablo Iglesias. Pero me temo que Pablo Iglesias no estará en su bar, no estará trabajando en su bar, estará poniendo unos cuantos currantes. Lo digo porque si queréis ir al bar de Pablo Iglesias en Lavapiés y pensáis que os vais a encontrar con Pablo Iglesias, os va a llevar una decepción, porque creo que traeréis a Pablo Iglesias. Tendrá unos cuantos currantes de ahí, que bien le podéis preguntar cuánto cobra, cuál es su horario, qué hora cierran, y también podéis ir a los lavabos a ver cómo son de limpios, porque estos lugares tienen fama de ser muy guarros, y esto hay que vigilarlo bien. Lo que han tenido que cerrar la taberna Garibaldi de Pablo Iglesias, porque han tenido una avería en la cañería. Yo no sé si algún guarro habrá hecho un disparate en el lavabo y lo habrá dejado pues inservible. Quizás haya sido por esto, no lo sé. Bueno, pero ya os decía que Pablo Iglesias es comunista, pero haciendo negocios capitalistas. Y ahora fijaos una cosa que me he enterado es que lo han fichado en Radio Televisión Española. Lo han fichado para el programa Los Mañaneros. Bueno, Radio Televisión Española, que es una televisión pública, que lo pagamos todos con los impuestos y que se supone que tendría que ser plural, pues también tendría que ser plural en cuanto se refiere a la contratación de los tertulianos. Es verdad que he sabido que han contratado a Pablo Iglesias de Podemos, han contratado a Juan Manuel García Margallo, que había sido ministro del Partido Popular y un diputado del Partido Popular también. Han contratado a Edmundo Val, un ex diputado de Ciudadanos, que ya no tiene representación parlamentaria.
Y han contratado también a una que había sido portavoz del Ayuntamiento de Madrid del Partido Socialista Obrero Español. O sea que esto se dice que para hacer un programa de magazine, de información, de la actualidad, tienen unos tertulianos con diferentes posiciones políticas e ideológicas para que puedan debatir, para que cada cual pueda exponer su opinión. Pero fijaos, una televisión pública debería ser plural, teóricamente, porque ya se ve que la televisión pública es la pegonera del gobierno, es el instrumento de propaganda del gobierno Sánchez, o en una televisión autonómica es el instrumento de propaganda del gobierno autonómico. En este caso aquí, en donde han contratado a Pablo Iglesias, pues la televisión española es el instrumento de propaganda del gobierno Sánchez, que está coaligado con Sumar, lo que teóricamente representaba pues el grupo político de Pablo Iglesias, aunque ahora es Podemos. Podemos han separado de Sumar por distintas razones que ahora no se dan el caso para este vídeo. ¿Qué he querido decir con esto? Fijaos, Silvia Urtzáurrondo se ha sabido que cobra más de $500.000 por ejercer de presentadora de Radio Televisión Española. Y lo suyo pues es un mensaje, es una manera de presentar, de llevar el programa de manera sectaria. Porque igual como hacía Mónica López, por ejemplo, que le entrevistaban a Santiago Abascal, pues le cortaba, le interrumpía, le ponía la opinión de ella, de la presentadora, y no le dejaba hablar a Santiago Abascal cuando decía cosas que a ella, a Mónica López, le pudiera parecer que no sería del agrado del gobierno. Con Silvia Urtzáurrondo pasa otro tanto de lo mismo. Tiene que ejercer el papel de pregonera del gobierno Sánchez, conducir la información acorde a como le gusta el gobierno Sánchez. Ha llevado un programa que se llama Mejor la Historia de España, el mejor español, no sé qué, algo así, que yo no miro la televisión pública. Y ha tenido muy bajos niveles de audiencia y le han tenido que separar a otro programa. Lo estoy diciendo porque se cobra muchísimo de los impuestos de los españoles, las presentadoras y los tertulianos también. ¿Cuánto estaría cobrando Pablo Iglesias? Si Silvia Urtzáurrondo cobra más de $500.000 al año, esto calculo que más o menos debe de cobrar €1.500 por día, todos los días, de lunes a domingo, unos €1.500 aproximadamente. Me pregunto, ¿cuánto podría estar cobrando Pablo Iglesias o García Margallo o Edmundo Val o la otra representante socialista? No lo sé, pero cobra poco, creo que deban de estar cobrando poco. Es un programa diario y ellos en sus tertulias, pues supongo que por asistir cobrarán €500, €1.000, €1.500, depende de la persona. Y fijaos una cosa, como os he dicho, la televisión española es del aparato de propaganda del gobierno, pero que fijaos en un programa como Los Mañaneros de la mañana, para hablar de actualidad, de las noticias, de las cosas que pasan, pues entre los tertulianos no está representado, por ejemplo, Vox. Vox es la tercera fuerza política de España y no invitan a nadie de Vox como tertuliano. Ahora, por ejemplo, Iván Espinosa de los Monteros se retiró del partido para dedicarse a su vida privada. También lo podrían invitar como invitado, como tertuliano. Vox tiene personalidades muy preparadas. Por ejemplo, la portavoz Pepa Millán, que es una chica muy joven, seguro que no debe tener ni 30 años, no la invitan como tertuliana. No invitan a Rocío Monasterio, no invitan a Javier Ortega Smith, no invitan a Ignacio Garriga, no invitan al propio presidente de Vox, a Santiago Abascal. A estos no les invitan, parece que están formando un cordón sanitario para marginarlos. ¿Y esto por qué? Fijaos, todos los distintos partidos que se representan estos diferentes tertulianos, Pablo Iglesias, Podemos, Edmundo Val, Ciudadanos, García Margallo, pues Partido Popular, o la socialista esta, que no me acuerdo el nombre, pues su partido, Partido Socialista Obrero Español. Todos estos
tienen en común que son Agenda 2030. Por tanto, se trata de, pues, amparar, tapar, proteger la Agenda 2030 y no dejar que un partido patriota, un partido que está contra la Agenda 2030, un partido que está en contra de la desmembración de España, un partido que está en contra de la inmigración ilegal, como es Vox, no se le quiere dar voz, no quieren que salga por la televisión, porque no quieren que la gente los vote. El gobierno no quiere que la gente vote a Vox, por esto no hay esta libertad. No hay este pluralismo que debería haber en una televisión pública, como es Radio Televisión Española. Pero bueno, Pablo Iglesias ya salía antes de dedicarse a la política, ya ejercía como tertuliano político en programas como La Tuerca, y así pues llegó a adquirir gran popularidad. Además tiene en sus canales de YouTube, me parece que tiene uno que se llama el canal Red, que significa el canal rojo. Aparte de que tiene un canal particular, y según me he fijado, muchos influencers de YouTube tienen más suscripciones y más seguidores que los canales de YouTube del propio Pablo Iglesias. Porque para ganar dinero con YouTube hay que tener un mínimo de suscriptores y un mínimo de horas de visualizaciones. Y por tanto, en YouTube yo no creo que le pueda dar mucho dinero a Pablo Iglesias, pero lo de Radio Televisión Española va a ser otro negocio más de Pablo Iglesias, otro negocio más capitalista, aprovechándose la empresa pública que pagamos todos con los impuestos. O sea que seguro que van a pagar bien a Pablo Iglesias, como le están pagando a Silvia Instaurrondo, aunque como periodista no es que valga lo que se le paga, vale muy poco, porque se lo nota que es muy sectaria, muy manipuladora. Pero bueno, de momento el gobierno tiene mucha fuerza con las televisiones, las que tienen el control, las televisiones públicas, pero a largo plazo va a ocurrir que cada vez más gente mira la televisión pública y privada, porque la televisión privada también la está subvencionando mucho el gobierno, y por tanto pues tienen que ser los voceros de la voz de su amo, es decir, que tienen que transmitir los mensajes, poner en la antena el material audiovisual que interesa al gobierno. Y digo que esto cada vez lo va a ver menos gente. ¿Por qué? Porque hoy en día cualquiera, yo mismo por ejemplo, me puedo abrir un canal televisivo en YouTube o cualquier otra plataforma que sea parecida a la de YouTube, de la transmisión de imágenes televisivas, por así decirlo. Por tanto, una persona, un influencer, una persona que tiene amplitud de conocimientos, un periodista, una persona experta en determinada materia, puede abrir un canal de YouTube y pues tener sus seguidores, tener sus suscriptores, que por la manera de presentarlo, por la calidad del programa, pues lo encuentre mucho más interesante la gente y tenga pues mucha más gente que visualice su contenido audiovisual. Esto va a crear una competencia enorme con las televisiones tal como las conocemos, y poco a poco irán desapareciendo. Bueno amigos, simplemente decir esto, que choca un poco que un comunista como Pablo Iglesias haga negocios capitalistas, y lo de taberna, bar, restaurante es pues lo más común del sistema capitalista, del libre mercado. Y esto, un comunista como Pablo Iglesias también es bueno que aprenda a cómo funciona el sistema capitalista, cómo las empresas son muy reprimidas por los gobiernos con tantas leyes, con tantos impuestos, con tantas reglamentaciones, y que así a ver si es que Pablo Iglesias debiera de vivir de la taberna, pues empezaría a pensar, a decir, no me tendría que cobrar tantos impuestos, el Estado no es nadie para decirme cómo tengo que llevar mi bar, tampoco el gobierno no es nadie para decirme a qué hora tengo que cerrar. A un trabajador que tenga mi bar le tengo que pagar lo que a mí me parezca, por lo que valga. Si no es un buen trabajador, no tengo por qué pagarle bien. Si es muy competente y atrae muchos clientes, tengo que pagarle bien. Pues aprendería cómo realmente se lleva una empresa y se daría cuenta que el Estado entorpece mucho
con sus regulaciones, porque le deja trabajar en libertad a la gente, y con sus abusivos impuestos, porque ¿qué les deja de beneficio? ¿Cómo se puede motivar a la gente si te llevas una buena parte de su ganancia? Pues esto es bueno que los comunistas lo aprendan, y ojalá que todos los comunistas, incluso los socialistas, montaran un bar y así aprendieran cómo funciona una empresa, cómo funciona el libre mercado, de qué va el capitalismo, tanto sea en pequeña escala como en gran escala. Bueno amigos, y adiós y hasta el próximo vídeo.